Se avecina una fecha muy significativa en la cual se da la oportunidad, la ocasión en que Tuxpan luzca sus mejores galas y que se proyecte. Hace muchos años lo hacía a nivel local, regional, estatal, y ahora trasciende las fronteras de nuestro estado, y esa festividad es repetida, es calcada, por decirlo con más propiedad, en muchas regiones limítrofes con el estado de Veracruz. Nos referimos a la forma en que los tuxpeños festejan los orígenes del Día del Niño Perdido. Empiezo. Es en época del nacimiento del Niño Dios, del Espíritu, de la Navidad, y para Tuxpan, desde que inicia diciembre, llega un momento esperado por las familias porteñas, nada más y nada menos que el Día del Niño Perdido, pues cada 7 de diciembre, con el encendido de las velitas y los carritos de cartón, se mantiene viva la llama de la esperanza, dando vida a una hermosa tradición que llena de luz y espiritualidad que a través de los años se han ido heredando de generación en generación. He presentado previamente una entrevista con el profesor Ernesto Franco Cobos, que en paz descanse, que fuera autor de un libro titulado Tuxpan ilumina al mundo, donde da a conocer los datos que recopiló sobre los antecedentes históricos y fotográficos sobre esta añeja tradición. Adentrándonos más en el tema, ahora presentamos la información documental que obra en poder del suscrito referente a la promoción evangelizadora de Fray Junípero Sierra en esta región y su influencia en el origen de esta tradición tuxpeña desde hace mucho tiempo. De acuerdo con datos de una investigación universitaria fundamentada en la historia de la civilización mexicana, se afirma que Fray Junípero Serra, el célebre colonizador misionero de la Alta California, predicó en Tabuco, Tamiagua y Temapache antes de llegar al punto de su destino en 1757. En aquellos tiempos, la cabecera del curato de Temapache se hallaba en la jurisdicción de Huachinango, y a ella pertenecían los pueblos de Tepetzintla, Tihuatlán y Tabuco, es decir, Tuxpan. Lo mismo que a esa doctrina comprendía el puerto de Tamiagua, con sus sujetos, Amatlán, cabecera del gobierno de su República de Indios, Acala, Cacatiapan y Tapoy. Los que escriben esa historia, deseando conocer una construcción muy antigua que data del año de 1650, que es la iglesia de Temapache, única construcción que existe en esta región de la época colonial, se trasladaron a aquel lugar para inquirir en el archivo de dicha iglesia sobre datos históricos de algún valor, y consideran que, efectivamente, Temapache llegó a ocupar un lugar preponderante en la época de la colonia, porque tenía bajo su dependencia en aquella lejana época a regiones tan conocidas como Tabuco, Tihuatlán y Tepetzintla, y relaciones eclesiásticas a la vez con otros pueblos como Chicontepec, Izhuatlán y Papantla. Imaginamos que la importancia que debe haber tenido Temapache, que antes había sido la capital de la Huasteca, en una época en que la religión significaba todo para la sociedad, y también imaginamos hombres de la talla de Fray Junípero Serra predicando bajo las amplias bóvedas de esa legendaria iglesia de Temapache, que a pesar de lo vetusto, aún conserva la majestuosidad con que fue construida y desde cuya cúpula se contemplan los soberbios panoramas que ofrece la Huasteca veracruzana a centenares de kilómetros y el azulino mar a 42 kilómetros al este. Fray Junípero Serra estuvo en esta región por el año de 1757, habiendo predicado en Tabuco, Tamiagua y Temapache.
Alumnos de la Escuela de Antropología de la Universidad Veracruzana, que en su momento realizaron ese estudio minucioso sobre el tema, hicieron unas reseñas del trabajo laborioso para rescatar datos importantes de esta región veracruzana, dadas las condiciones de la información documental por el deterioro del paso de los años. Nos dicen al respecto lo siguiente. En nuestra búsqueda en los archivos de la parroquia de Santiago de Temapache, encontramos, además de documentos de difícil lectura y cuya circunstancia nos obligó a sacar fotostáticas, un acta de información matrimonial incompleta por haber distribuido en su parte final la acción del tiempo. En el pueblo de Tepetzintla, 23 días del mes de junio de 1746 años, ante mí, el doctor Mariano Hernández Contreras, cura de la doctrina de Santiago de Mapache, compareció Domingo Hernández, indio soltero de 18 años de edad, hijo legítimo de Pedro Gómez y María Carolina, y me dijo que su alma tenía tema para contraer matrimonio con Josefa María, una doncella de 12 años de edad, hija legítima de Franco de Santiago y de Marina Concepción. Estos indios de estos pueblos me pidieron recibiesen en su libertad lo que mandé orden, para cuyo efecto presenté testigos. Así dice el párroco que los casó. Y se añade que por interesante se debe haber consignado el documento respetando su ortografía. También se cita que en la época virreinal Tuxpan quedó comprendido en la Intendencia Poblana, pertenecía a la subdelegación de Huachinango, Puebla. El pueblo de Tuxpan, que indistintamente se le llamaba también Tabuco, era visita de curatos de Temapache y permaneció interino hasta que lo ocupó en propiedad el bachiller don Nicolás Suárez, quien tomó posesión de la parroquia local en el año de 1754. Se profundiza además que en ese mismo año de 1754 aparecen en los archivos de la parroquia de este poblado, por entonces un humilde pueblo todavía, las constancias de la primera fe de bautismo, así como actas de matrimonio eclesiástico y unas de fallecimiento. La primera visita pastoral a Tuxpan fue la de su ilustrísimo señor obispo de Jerén, del Consejo de su Majestad, auxiliar del ilustrísimo obispo de Puebla, como visitador general de la diócesis. Este prelado levantó un acto de vista que fue firmado en fecha 3 de enero de 1747 por Juan Francisco, obispo de Jerén, y don Francisco Echeverría, notario de visita eclesiástica. Como un ejemplo de las actas de bautismo que en aquel entonces se levantaban en la citada parroquia, extractamos de los archivos lo siguiente. En la sagrada parroquia de Santa María, Tuxpan, en 8 días del mes de febrero de 1858, bauticé solemnemente y puse óleo y crisma a María Magdalena, de 3 días de nacida, hija legítima de Antonio Hernández y doña Catalina de los Reyes, indios ellos. Fue su madrina María Candelaria Fumonola, casada con Inocencio Valdés Posadas, libres y vecinos de ese puerto, a quienes advertí su obligación y parentesco espiritual, y lo firmé. Rubrica Marcos Ortiz y Salazar. Situándome en aquella época, se explica que antes de la independencia del departamento de Tuxpan, perteneció en lo civil al partido de Huachinango, Puebla, y después a Tamiagua. Pasó enseguida a ser cabecera de partido y de todo el departamento cuando este se formó en 1826, conforme a la Ley Orgánica del Estado, el 30 de marzo de ese mismo año. Algo relacionado con ello es lo que se refiere a Fray Junípero Serra.
Fray Junípero Serra nació el 24 de noviembre de 1713 en Petra, Mallorca, ciudad de canteros y labradores. Fue beatificado por el Papa San Juan Pablo II el 26 de septiembre de 1988 y el 23 de septiembre de 2015 fue canonizado por el Papa Francisco en la ciudad de Washington, Distrito de Columbia. A partir de ese momento es también conocido por muchos católicos como San Junípero Serra. En calidad de padre presidente fundó una serie de misiones y atendió la fundación de otras, con un total entre ambas de 9 misiones, en la que figuró como una de ellas la iglesia de Temapache. En julio de 1771 fundó la misión de San Antonio de Padua y en agosto la de San Gabriel, esta última en la actual área metropolitana de Los Ángeles, California. También tuvo participación en la fundación de la misión de San Juan Capistrano en 1776. Se conoce que visitó las misiones de Santa Clara de Asís y de San Francisco de Asís, esta última en la localidad de San Francisco. Falleció el 28 de agosto de 1684 en Monterrey, Alta California. Con esta ampliación del tema, y sin otro afán que el de presentar nuestro aporte fundamentado sobre los orígenes del Día del Niño Perdido, conforme a las fuentes consultadas, citadas en el texto, podemos reafirmar entonces lo comentado anteriormente en otra plática, que Fray Junípero Serra Ferrer predicó en esta región, incluyendo Tuxpan, antes de llegar al punto de su destino en 1757. Consideramos que lo más importante es preservar esta hermosa tradición y fomentarla entre las nuevas generaciones, porque es muy nuestra. Estas son palabras del apreciado profesor Ernesto Franco Cobos, que en paz descanse, y que fuera nuestro compañero como miembro del Consejo Consultivo de la Acrónima Municipal. Reciban un cordial saludo de todos los que redactamos esta información y que nos hacen el favor de atendernos. Gracias por el favor de su atención.